Tal vez sientes que algo dentro de ti está despertando lentamente. Hoy recibimos un mensaje de Yeshua que nos habla sobre la conciencia pura del alma y el despertar de una nueva energía en la tierra. Queridos amigos, yo soy Yeshua. Estoy con ustedes. No están solos. Ustedes, como portadores de una nueva conciencia en la tierra, están participando en un proceso de nacimiento. Llevan una nueva conciencia al campo energético colectivo del mundo. Para poder hacerlo, primero necesitan sumergirse en la conciencia colectiva tal como es. Imaginen que se lanzan desde el cielo hacia un profundo océano y que, a través de esa inmersión, entran en contacto con las energías que existen bajo el agua. Esta es, por supuesto, una imagen en la que pueden reemplazar la palabra bajo el agua por subconsciente. No es fácil vivir bajo el agua. Durante su juventud descubren que, en realidad, no pueden respirar bien ni libremente en esta atmósfera de la Tierra. Este campo colectivo de creencias y miedos. Por eso se sienten como si se estuvieran ahogando, aunque aún tienen suficiente aliento para sobrevivir, aunque no sea fácil. Mientras crecen, la mayoría de ustedes, tarde o temprano, llega a sentir que algo no está bien en este mundo. Durante un tiempo pueden pensar que ese algo, que está mal, son ustedes mismos. Sin embargo, llega un momento en que el dolor y la ansiedad se vuelven tan intensos que comienzan realmente a buscar respuestas. Entonces se encuentran personas, libros o situaciones que traen luz a su vida. Reconocen algo allí que les resulta familiar, algo que les da la sensación de volver a casa. No pueden encontrar una razón racional para ese sentimiento, es intuitivo y no proviene de su personalidad terrenal, sino de su alma. Cuando reconocen algo que les hace sentir en casa a otra persona, un libro, una película o una música, su alma en realidad está despertando a través de ese encuentro, y sentirán el impulso de acercarse a ello. Tan pronto como en su vida sienten el llamado del alma, comienzan los cambios. Es como nadar bajo el agua cuando casi se quedan sin aire y de repente ven un punto de luz en la superficie. Lentamente comienzan a nadar hacia esa luz, lo que genera cierta tensión interior. Para nadar hacia la luz, sacar la cabeza fuera del agua y volver a respirar, primero necesitan despedirse de muchas viejas certezas e ilusiones. El camino hacia el aire, hacia la respiración y hacia la luz no es evidente. Aunque sienten el deseo de ir hacia la luz, también existe un apego que los mantiene abajo porque se han convertido en parte de la conciencia colectiva. Allá abajo es donde viven sus seres queridos y conocidos, con los hábitos que todos han construido. Por eso se necesita mucho valor para que su personalidad terrenal nade hacia arriba. Sin embargo, el alma está preparada para hacerlo. Quiere regresar a lo que considera su verdadero hogar, a su estado natural de ser. Pero la personalidad terrenal se resiste, porque siente miedo. Sientan este conflicto dentro de ustedes. Una parte de ustedes está lista para encarnar la nueva conciencia. Aquello que su alma quiere traer al mundo. Su alma está lista en cualquier momento. Pero también existe en ustedes una personalidad formada por el pasado, por la infancia y por la necesidad de ser aceptados, primero por los padres y luego por amigos, autoridades o empleadores.
Por eso existe dentro de ustedes una personalidad que parece estar en conflicto con el alma. Ahora conéctense con la conciencia pura del alma dentro de ustedes. Con esa parte que reconoce la verdad y que no está influenciada por el miedo, por creencias limitantes, ni por pensamientos como "eso no es posible, eso no debería ser", o "soy demasiado pequeño o insignificante para hacer eso". Vayan a esa parte de ustedes que permanece completamente intacta por todo eso. Esa es su parte más poderosa, la que percibe con mayor claridad. Les pido que estén dispuestos a conectarse con esa parte y a decirle "sí". Luego observen qué sucede. Perciban si sienten algo en su cuerpo o en su campo energético que llame su atención. Tal vez haya un punto donde sientan una conexión con su alma. Pueden imaginar que hay un guía, un ángel o una figura espiritual junto a ustedes que representa su alma. Permítanse sentir la presencia de ese guía detrás o a su lado, representando la intención de su alma. Observen qué quiere decirles o darles. Este guía, su alma, ve más allá de lo que ustedes pueden ver, así que confíen en ella. Ve más ampliamente de lo que sus ojos físicos o su mente pueden imaginar. Pregúntenle cuál es lo mejor que pueden hacer ahora. Pidan su consejo y confíen en lo que reciban. Puede ser solo una palabra, un pensamiento o una imagen. Simplemente confíen en su alma. Ella tiene en cuenta sus necesidades y no les pedirá más de lo que pueden dar. Su alma quiere ofrecerles alegría y quiere que estén más relajados y en paz con la vida. Quiere que suelten el peso del mundo, para que puedan moverse sobre las olas de una nueva energía más ligera y libre. La energía de una nueva era. Ahora les pido que se conecten también con la parte de ustedes que tiene más dificultad para soltar lo viejo. Puede parecer una contradicción, porque pensarían que todo en ustedes desea más felicidad, más libertad o más amor. Sin embargo, existen partes de ustedes que han tenido que sobrevivir durante tanto tiempo en el fondo del océano, que han desarrollado estrategias para sentirse seguras allí. Cuando se elevan hacia la superficie, donde pueden respirar y ver el sol, se sienten libres y poderosos. Pero para la parte asustada y cerrada de ustedes, eso puede parecer algo vulnerable y peligroso. Por eso quiero que ahora se conecten con esa parte temerosa dentro de ustedes. Así como se conectaron con la parte más luminosa de ustedes, ahora sientan dónde está en su cuerpo esa parte que se siente más cerrada o asustada. Esa parte que piensa: tengo que adaptarme. Tengo que hacerme pequeño. Tengo que ser cuidadoso. No confío en nada. No puedo cambiar nada. Imaginen que delante de ustedes hay una caja. Esa parte restringida de ustedes ha estado tratando de sobrevivir dentro de esa caja. Imaginen ahora que ustedes son una figura de luz sentada junto a esa caja. Con suavidad colocan sus manos sobre ella, y sus manos irradian amor, seguridad y una luz cálida. Sientan que cualquier cosa que esté dentro de esa caja es bienvenida, porque no tienen miedo de su propio miedo. Díganle a la caja: eres bienvenido. Puedes mostrarte. Entonces la caja se abre y algo o alguien sale de ella. Algo que ha sufrido, que se ha sentido solo,
y que ha estado privado de libertad. No necesitan verlo con claridad. Basta con sentir su energía. Lo más importante es que no necesitan hacer nada para cambiarlo. El acto decisivo es simplemente estar presentes con esa parte de ustedes. Solo digan: eres parte de mí. Te acepto. Eso es todo lo que se necesita para integrar las partes de luz y de sombra dentro de ustedes. No necesitan luchar contra esa parte oscura o temerosa. No necesitan cambiarla ni sanarla. Solo necesitan aceptarla. Imaginen que la reciben en sus brazos y la abrazan. Sientan cuánto ha sufrido esa parte de ustedes. Lo que quiere es ser reconocida, aceptada y sostenida. Así es como se produce la verdadera relajación interior. Cuando ocurre ese abrazo, encuentran descanso. Se aceptan más a ustedes mismos y al mismo tiempo están transformando algo para toda la tierra. Porque en esa parte temerosa también vive el viejo campo colectivo de la humanidad. Al abrazarla con amor, liberan una parte de ese campo colectivo. Finalmente, imaginen que están de pie descalzos sobre la tierra. Sientan que la tierra también se está moviendo hacia lo nuevo. Ella desea apoyar el cambio de conciencia. La tierra quiere danzar con ustedes hacia un nuevo tiempo. Sientan su apoyo. Gracias por su atención. Yo soy Yeshua, tu hermano de luz. Reflexión del mensaje. Este mensaje de Yeshua nos recuerda algo muy profundo. Dentro de cada ser humano existe una conciencia del alma que permanece pura, más allá de los miedos, de las dudas y de las experiencias difíciles que vivimos en la tierra. Muchas veces sentimos que no encajamos del todo en este mundo, y eso puede generar confusión o incluso tristeza. Sin embargo, desde una mirada más amplia, ese sentimiento también puede ser una señal de que nuestra alma está despertando y recordando su verdadero origen. Tal vez el camino no siempre sea fácil, pero cada paso hacia la verdad interior nos acerca más a una vida con mayor paz, claridad y sentido. Ahora, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste ese llamado interior que te invita a buscar algo más profundo en tu vida?